Vale, vamos a desgranar esto, porque, normalmente cuando nos enfrentamos a un idioma nuevo por primera vez, hay como una sensación extraña de estar jugando a la ruleta rusa con las palabras. Totalmente. Es una ansiedad muy específica. Sí, sí. O sea, ves una palabra escrita en la página, intentas leerla en voz alta con toda tu buena intención y de repente alguien te corrige porque resulta que la mitad de esas letras son mudas. Ya, y las otras dos suenan de una forma completamente impredecible. Exacto. Y el acento encima va en un lugar que desafía toda lógica humana. Es como, digamos, como caminar por un campo de minas lingüístico. Esa es la experiencia estándar para cualquiera que aprenda inglés o francés, desde luego. Existe una desconexión brutal, diría yo, entre el código visual, lo que ves, y el resultado auditivo. Claro, lo que oyes al final. Eso es, porque el cerebro humano busca patrones constantemente. Es una máquina de buscar patrones. Y claro, cuando las reglas cambian en cada palabra individual, pues surge esa ansiedad de la que hablabas. Pero, y aquí está la clave de nuestra inmersión profunda de hoy, luego entramos en el mundo del idioma español, y ese campo de minas, pues simplemente desaparece. Es como si alguien encendiera la luz y revelara que oye que no hay minas, que es un camino perfectamente pavimentado. Un alivio, la verdad. Para quienes nos escuchan, tenemos hoy sobre la mesa una guía fundamental de una plataforma llamada Español Avenue. El documento se titula Fundamentos del Español, pronunciación, acentos y números del 0 al 100. Un texto interesantísimo, por cierto. Muy, muy bueno. Y el objetivo de este análisis a fondo es desmitificar el idioma. Porque el argumento central aquí es que el español, al ser un idioma fonético, ofrece un atajo increíble. Sí, un atajo es la palabra perfecta. O sea, si se asimilan un par de reglas matemáticas, cualquiera puede leer una palabra en voz alta, sin importar lo larga o extraña que sea, y acertar, aunque no se tenga ni idea de qué significa esa palabra. El miedo a hablar porque no sabes cómo suenan las letras se acaba hoy. Claro, el concepto clave aquí es la transparencia ortográfica. La guía de Español Avenue sostiene, y yo creo que con mucha razón, que entender la mecánica de cómo se construye el español, el porqué detrás de los sonidos, es la verdadera llave hacia la fluidez. Ya, no es solo repetir como un loro. Exacto. No se trata de memorizar excepciones interminables hasta el agotamiento, que es lo que pasa con otros idiomas. Se trata de asimilar un sistema que es, fíjate, de una coherencia casi impecable. Es brutal. Cuando el cerebro asume que el idioma se lee casi exactamente como se escribe, la carga cognitiva cae en picado. Ya no tienes que adivinar, simplemente decodificas. Pero claro, para decodificar algo se necesita una clave, un ancla inamovible, ¿no? Para construir una casa necesitas buenos cimientos. Lógico. Y según la fuente que estamos analizando, en el caso del español, esa base no reside en dominar, yo qué sé, consonantes complejísimas o sonidos guturales imposibles. La piedra angular del idioma es la absoluta y, repito, inquebrantable estabilidad de las 5 vocales. Lo fascinante aquí es que las vocales son verdaderamente el esqueleto del idioma. El texto dedica un esfuerzo considerable a describirlas físicamente, lo cual es muy útil, Muy visual, sí. porque en español las vocales son cortas, son claras y son fuertes. Y la guía lanza una advertencia que es vital, sobre todo para francófonos o angloparlantes, y es que Que está prohibido comerse las vocales. totalmente prohibido. En otros idiomas, cuando una vocal no lleva la fuerza de la palabra, como que se relaja, no, se convierte en un murmullo vago, en lo que los lingüistas llaman un sonido schwa. Un sonido así como neutro. Eso es. Pero claro, intentar aplicar esa inestabilidad de otros idiomas al español, hacer ese sonido vago, sería un error fatal. A mí me fascina cómo el texto detalla la biomecánica de cada una de estas 5 vocales. Es que no deja espacio para la interpretación. Te dice exactamente qué hacer con la cara. Sí, es un manual de instrucciones físico. Literalmente. O sea, tenemos la A, que te exige abrir la boca grande, abierta, como en la palabra casa. Luego pasamos a la E, que es un sonido medio. Y fíjate, te obliga a estirar los labios casi en una línea recta. Como una pequeña tensión, sí. Claro, como al decir elefante. Y luego la I, que es aún más aguda, y literalmente empuja los labios a formar una sonrisa física. Es inevitable sonreír al decir iglesia, por ejemplo. Exacto. Luego la O, que requiere una cavidad redonda y profunda en la boca como un oso. Y por último la U,
que necesita que los labios se proyecten muy redondeados hacia afuera. Como si estuvieras apuntando a algo. Eso es. Al decir uno, a mí me gusta usar una analogía para esto. Yo imagino las vocales en español como las teclas de un piano que está hiper bien afinado. Me gusta eso. Si tocas la tecla de do, siempre va a sonar a do. Nunca va a sonar a re porque hoy esté lloviendo, o porque la palabra sea más larga de lo normal, o porque tenga una consonante muy ruidosa al lado. El texto es categórico en esto. La A en casa suena exactamente igual que la A en zapato. Cero sorpresas. La metáfora del piano ilustra perfectamente el concepto fonético. Y el mensaje subyacente de la guía es que dominar estos 5 sonidos inmutables significa básicamente tener el 50% de la pronunciación ganada. Que se dice pronto, ¿eh? Sí, sí. Te obliga a comprometer la musculatura de la cara, pero una vez lo tienes, está hecho. Aunque, claro, esto nos lleva a un problema interesante. Si programamos el cerebro para confiar ciegamente en esta estabilidad perfecta, en que el piano siempre suena igual... El choque con las consonantes puede ser tela. Exactamente. Al enfrentarnos a ciertas consonantes, la intuición suele fallar un poco. Vale, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, a ver, la guía tiene que admitir de alguna forma que hay pequeñas trampas visuales, ¿no? Bueno, trampas. Digamos, matices. Sí, bueno, pero fíjate. Si el español es tan transparente, si decimos que lo que ves es lo que hay, ¿cómo justificamos la existencia de la letra H? Ah, la pobre H. Es que el texto es muy claro. La H es completamente invisible y muda. Te dicen que en palabras como hola, hora o hambre, tienes que fingir que esa primera letra simplemente no existe. A menos claro que vaya detrás de una C para hacer la HH de chocolate. Eso es. Pero, sinceramente, si estamos vendiendo que el idioma es súper lógico y fonético, ¿por qué tolerar una letra que no hace absolutamente nada? O sea, ¿no es una contradicción masiva para alguien que lo está aprendiendo? Es una queja muy común, te doy la razón. Y desde una perspectiva puramente utilitaria, parece una contradicción, sí, pero no es una trampa maliciosa diseñada para frustrar a los estudiantes. Es más bien una ruina arqueológica. Una ruina arqueológica. Sí, fíjate, el español desciende del latín, ¿verdad? Pues muchas palabras que hoy empiezan por esa H muda, originalmente empezaban por una F, fuerte. ¡Ah! ¡Ostras! Claro, piensa en la palabra harina. Viene del latín farina. O el verbo hacer, que viene de facere. A lo largo de los siglos, la gente simplemente dejó de pronunciar esa F. La fueron suavizando, hasta que desapareció por completo del habla. O sea, se volvieron vagos y dejaron de decirla. Bueno, economía del lenguaje lo llamamos. Pero la ortografía, que siempre es mucho más conservadora que el habla, mantuvo el símbolo. Lo transformó en H como una especie de recordatorio visual de la historia de la palabra. Vale, te compro la H como un fantasma histórico. Pero la cosa se complica físicamente con otras letras. Por ejemplo, la guía subraya mucho el esfuerzo requerido para la J y también para la G, cuando va delante de la E o la I. Sí, el sonido velar. Claro, exigen un sonido fuerte que casi raspa en la garganta. Al pronunciar cosas como jamón, gente o gigante, el texto casi lo describe como el acto físico de estar aclarándose la garganta. Es que requiere bastante flujo de aire y tensión ahí atrás. Pero, ¿sabes qué resulta aún más revelador en este documento de Español Avenue? ¿Cómo aborda los matices geográficos? Es verdad, eso es interesantísimo. Porque no pierde la noción de que las reglas maestras se mantienen, pero se detiene específicamente en la fricción histórica, digamos, entre la C, la Z y la S. Sí, lo explican de maravilla. Dicen que en el centro y norte de España, la C, cuando va antes de E o I, y la Z, requieren que coloques la lengua entre los dientes. El sonido interdental, exacto. Es ese sonido soplado, que es idéntico al TH del inglés en la palabra think, ¿no? Lo vemos clarísimo en palabras como cebra, zapato o cerveza. Y mientras tanto, explican que la S es completamente distinta. Es un sonido mucho más suave, como el silbido en sol o casa. Esa es la famosa distinción. Y oye, ayuda enormemente a la ortografía, porque si lo pronuncias así, el oído distingue inmediatamente qué letra tienes que escribir. No hay duda. Es de cajón, claro. Pero claro, el texto no ignora la realidad global del idioma. Te dice, ojo, en el sur de España, en las Islas Canarias y en toda Latinoamérica, lo que rige es el seseo.
O sea que lo pronuncian todo como una S. Exactamente. La C, la Z y la S colapsan en un único sonido suave de S. Pero lo que me parece muy maduro de la DIA es que no lo califica como un error. No, para nada. Lo valida como una variación dialectal totalmente lícita, aunque sí que hace el apunte de que, bueno, si el objetivo de quien aprende es sonar específicamente como un habitante de Madrid, pues hay que dominar esa TH, esa distinción. Pero espera, fíjate, porque aquí es donde la guía lanza un concepto que, para mí, desafía por completo la lógica que estábamos defendiendo hace un momento de la transparencia. A ver, Habla de la B y la V, y afirma categóricamente que, en el español moderno, la B y la V suenan de manera absolutamente idéntica. y es cierto, sonidos bilabiales ambos. Dice que son suaves al inicio de una frase y se vuelven explosivas después de una N o una M, como en invierno o embarazo. Pero, a ver, si la B y la V suenan exactamente igual, ¿no es esto un fallo de diseño gigantesco del idioma? ¿Un fallo de diseño? Hombre, claro. Si escuchamos a alguien hablar de una vaca, así en voz alta, ¿cómo hace el cerebro para diferenciar a la vaca que da leche, con V, de la vaca, con B, esa que se instala en el techo del coche para llevar las maletas? Es el mismo sonido. A ver, parece un fallo de diseño si analizas las palabras metidas en una caja de vacío aisladas, pero la comunicación humana no ocurre en un laboratorio estéril, ¿verdad? No, claro, pasa en la vida real. Exacto. Ocurre en el mundo real. Y aquí es donde entra en juego toda la maquinaria de reconocimiento de patrones de nuestro cerebro. En el lenguaje humano el contexto es el rey absoluto. O sea que el cerebro completa la información que falta sobre la marcha. Así es, ni te enteras. Si alguien está en una granja hablando de ordeñar por las mañanas, tu cerebro descarta inmediatamente el techo de un coche. No tiene sentido lógico. Y al revés, si alguien está atando braletas en la calle para un viaje por carretera, la vaca lechera queda fuera de la ecuación. Ya, es como que el cerebro filtra las opciones en milisegundos. En milisegundos, ¿sí? Sin que nos demos cuenta. Y fíjate, de hecho el texto sugiere algo muy humano. Para quienes están aprendiendo el idioma y vienen de lenguas donde la V vibra, descubrir que en español no hace falta morderse el labio inferior para la V es un alivio inmenso. Claro, te quitas un peso de encima. Soltar el estrés de intentar hacer que la V suene diferente de la B. Exacto. Elimina una barrera de estrés físico tremenda y permite que el habla fluya mucho, mucho más rápido. Lo entiendo perfectamente. Ahora bien, hasta este punto hemos despiezado, digamos, las letras individuales. Tenemos nuestras vocales inamovibles, nuestras consonantes con sus pequeños fantasmas históricos y sus fricciones geográficas. Pero un idioma no es una colección de letras sueltas. No, desde luego que no. Necesitamos saber cómo unir todo eso y, sobre todo, dónde poner la fuerza. Que las consonantes finales, de hecho, tienen mucho que decir aquí. Aquí entramos en lo que podríamos llamar la sintaxis de la pronunciación. La melodía de la palabra completa viene dictada por la acentuación. Y si conectamos esto con el panorama general de lo que venimos hablando, es aquí donde el español demuestra ser una obra maestra de la ingeniería lingüística. A mí me encanta esto. Vamos a hablar del mapa del tesoro. Las tildes. Las famosas tildes. Ese pequeño acento gráfico, la rayita oblicua que aparece sobre algunas vocales, a mí, personalmente, no me gusta verlo como una simple marquita ortográfica abulida. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo más bien como la batuta de un director de orquesta. O sea, un sistema de navegación GPS para la voz. Si estás leyendo una partitura o un texto y ves esa tilde, el idioma te está gritando visualmente: oye, pon toda la fuerza del aire y de la voz exactamente en esta sílaba. No hay pérdida. Esa metáfora de la batuta me parece mucho más útil que ponerte a memorizar reglas secas de un libro, la verdad, porque revela el mecanismo interno. Para entender las tildes, la gente primero tiene que entender cómo respira el español de forma natural. ¿A qué te refieres con respirar? Pues que el español tiene un latido, un pulso base. La inmensa mayoría de las palabras en nuestro idioma terminan en vocal, en N o en S. Ah, claro. La S para los plurales y la N para los verbos, ¿no? ¡Eso es! Son las terminaciones reinas, marcan el plural de los sustantivos, las conjugaciones verbales, están por todas partes. Bien. ¿Y qué tiene que ver eso con el ritmo y la batuta? Pues todo por una pura cuestión de economía del esfuerzo y de flujo sonoro de la voz. Cuando una palabra termina en esas letras tan comunes, la vocal, la N o la S,
La inercia natural del idioma empuja la fuerza de la voz hacia la penúltima sílaba. Hacia atrás. Exacto. Es como el estado de reposo del español. Piensa en palabras comunes. Casa, perro, hablan, luces. Todas caen suavemente al final. A esto la gramática lo llama ser una palabra llana o grave. Ya. Y claro, como es la inercia natural, pues no necesitan llevar ninguna tilde visual. Simplemente están siguiendo la corriente del río. Exactamente. Entonces, ¿cuándo aparece la tilde gráfica? Solo cuando una palabra decide nadar a contracorriente. La tilde es literalmente una alarma visual. A ver, dame un ejemplo de alarma. Imagina que nos encontramos con la palabra árbol. Termina en L. Las terminaciones en consonantes, que no son ni N ni S, de forma natural en español, arrastrarían la fuerza hacia el final, hacia la última sílaba. Como pasa en papel o reloj. Exacto. Pero árbol es rebelde. Árbol quiere mantener la fuerza en la primera sílaba, rompiendo la tendencia natural que le dictaría su terminación en L. Así que el idioma, que es muy listo, coloca una tilde sobre la A de árbol para avisarnos de la excepción antes de que la pronunciemos. Oye, pues es pura matemática acústica. Y la guía organiza esto en 3 categorías fundamentales, muy claritas. Primero tendríamos las agudas. La fuerza recae en la última sílaba. Y llevan esa tilde visual de alarma solo si se atreven a terminar en vocal N o S. Claro, como camión. Camión, sofá, canción. Rompen la regla de reposo que comentabas antes, así que, ¡pum!, batuta del director, tilde al canto. Luego están las que ya hemos mencionado, las graves o llanas, que llevan la fuerza en la penúltima sílaba. Y estas llevan la tilde solo si no terminan en esas letras comunes. Así, eliminan la ambigüedad por completo. Y finalmente, existe una tercera categoría que, para mí, demuestra que el sistema no deja ni un cabo suelto. Tus favoritas, creo. Mis favoritas indiscutibles, las esdrújulas. Porque, a ver, no te exigen ningún tipo de gimnasia mental. La fuerza recae en la antepenúltima sílaba, o sea, bastante atrás en la palabra. Sí, un salto largo. Y la regla es sublime. Siempre llevan tilde. Sin excepciones, ni letras finales ni nada. Palabras como música, teléfono, pájaro, o la propia palabra esdrújula. Si la voz tiene que saltar tan atrás, el idioma ni siquiera se lo piensa. Te pone la marca visual y listo. Visto así, es que desaparece el miedo por completo. Ya no tienes que enfrentarte a una palabra nueva que tenga, no sé, 5 sílabas y sudar frío intentando adivinar por dónde atacarla. Las reglas matemáticas de acentuación garantizan que si no hay tilde visible, miras la última letra y ya sabes cómo pronunciarla. Y si hay tilde, pues ella misma te dicta el camino. Es brillante. Muy brillante. Bueno, y con toda esta arquitectura ya dominada en nuestra mente, el análisis de Español Avenue nos empuja hacia una aplicación práctica, digamos, de alto riesgo. El momento en el que leer y pronunciar bien deja de ser un jueguecito académico y se convierte en pura supervivencia diaria. Ah, el dinero. Exacto. Hablamos de interactuar con el dinero y descifrar los números, la arquitectura de los números en español. Los sistemas numéricos son interesantísimos y muy reveladores. La manera en que una cultura concreta decide nombrar y estructurar sus números nos enseña mucho sobre cómo organizan la información a nivel cognitivo. Sí, sí. A ver, el texto empieza con la base pura y dura de memoria, ¿no? Te dice que del 0 al 15 hay que aprenderse el sonido de memoria, que ahí no hay demasiada lógica estructural. Especialmente ese bloque rebelde del 11 al 15. Uf, sí. Con esa terminación extraña en C. 11, 12, 13. Luego pasamos a la siguiente fase, del 16 al 29. Y ahí las palabras se escriben juntas, formando bloques sólidos e indivisibles, ¿verdad? 18, 24. Se escribe todo junto, sí. Pero el salto evolutivo real del idioma, el cambio de paradigma cognitivo, ocurre al llegar a la frontera del número 30. Entonces, ¿qué significa todo esto a efectos prácticos? Pues que a partir del 31, el español abandona esa fusión y adopta una fórmula matemática muy separada, muy limpia. Usa la decena, seguida de la conjunción y, seguida de la unidad. ¿Todo separadito? 31, 99. Eso es. Y para ilustrar por qué esto es tan importante en la vida real, me encanta una situación, una escena que plantea La Fuente. Imaginemos a alguien que entra en una pequeña librería en el centro de Madrid. Vale, me lo imagino. Encuentra un volumen súper interesante. Lo coge, va al mostrador y pregunta el precio.
Y el dependiente le responde que cuesta, atención, 25,50 €. Fíjate en cómo suena eso. Ese 25 llega al oído del cliente como un solo bloque fonético, rápido, denso, todo pegado. Justo. Y el cliente piensa, este precio parece un poco excesivo. Así que le pregunta al librero por una alternativa más económica. El dependiente rebusca un poco en el ordenador y le ofrece otra edición de bolsillo por 15 euros. Mucho más asequible. Sí. La transacción se completa, el pago se hace con tarjeta, ¡pum!, y el cliente se lleva el libro feliz. A ver, parece una interacción completamente mundana, la típica compra. Pero la estructura de los números está dictando el ritmo mental de esa conversación, ¿verdad? 100%. Es que el diseño de esa fórmula separada, a partir del 30, proporciona un alivio cognitivo inmenso a nuestro cerebro. Al separar las palabras con esa pequeña i de enlace, por ejemplo, al decir 45, el lenguaje está inyectando unos microsegundos de espacio vital en la conversación. Espacio para pensar, digamos. Literalmente, le da al cerebro de quien escucha el tiempo exacto para decodificar la decena primero, registrar el conector i y prepararse mentalmente para procesar la unidad. Y claro, cuando manejamos precios altos o medidas grandes o años históricos en tiempo real, ese pequeñísimo espacio mental evita el colapso de la comunicación. O sea, es como si, al ir subiendo de cifra y volverse la información más pesada, el idioma decidiera ser amable y pasarnos las cajas de una, en lugar de arrojarnos el palé entero a la cabeza. Es una buena forma de verlo, sí. Bueno, y hablando de esfuerzo físico y de sudar la gota gorda, antes de cerrar el análisis de esta guía, hay un consejo final muy peculiar, dirigido a los que luchan con uno de los sonidos más infames del español. La pesadilla de muchos. La R vibrante múltiple, la de perro, carro, ferrocarril. El texto propone un truco, un ejercicio físico que casi roza lo biomecánico. A ver, es un truco muy antiguo, te lo digo ya, pero está totalmente fundamentado en la anatomía vocal. Sí, sí. La instrucción que dan es que cojas un lápiz, lo coloques horizontalmente entre los dientes, lo muerdas con suavidad como si fuera el bocado de un caballo y trates de pronunciar palabras con R fuerte en esa postura. Parece ridículo si te ves en un espejo, la verdad. Pero la lógica detrás de esto es que, al morder el lápiz, inmovilizas la mandíbula. Ya no puedes moverla. Así que obligas a la lengua a hacer todo el trabajo duro, forzándola a encontrar ella sola ese punto exacto de vibración contra el paladar. Y funciona, ¿eh? Porque demuestra que hablar no es solo conocer la gramática a nivel intelectual, en la mente. Es que tienes que entrenar un grupo muscular que quizás en tu idioma nativo no sabías ni que tenías. Es ir al gimnasio con la lengua, básicamente. Absolutamente. Y oye, todo esto que estamos comentando plantea una pregunta importante. Cuéntame. Es una reflexión que, a ver, la guía de español Avenin no aborda explícitamente en el texto, pero emana de toda su filosofía a lo largo de las páginas. Hoy hemos comprobado que el español es un idioma profundamente lógico, ¿no? Sí, como un reloj. Las vocales son anclas, las consonantes se rigen por unos patrones bastante claros, el acento visual de la tilde es una orden directa y los números grandes siguen una fórmula predecible. Es una máquina hiper bien engrasada, sin duda. Pues la pregunta que me surge es, ¿cómo impacta toda esta estructura en la mente humana? Si una persona crece desde pequeña utilizando un idioma donde la regla ortográfica